Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Quiero confirmar si me escuchan bien. Hola, buenas tardes. Sí, Buenas doctor, buenas tardes, tardes. doctor. ¿Cómo Sí, se le están? escucha bien, doctor. Excelente, gracias. Listo, y lo otro es, ¿cómo vamos con sus compañeros? ¿Estamos todos? ¿Cuántos son en la clase? Para dar unos Son minutos para alrededor cada... de ¿Ya? 38, doctor. Sí, Ah, unos todavía minutitos nos falta. para que entren. Listo, vamos. Esperamos unos minutos, por favor, comuniquen a sus compañeros que ya estamos listos para empezar. Sí, Listo, iremos iniciando. De todas maneras, luego de una primera parte de la clase voy a tomarlo en cuenta la asistencia, ya que faltan todavía buena cantidad de sus compañeros, ¿no? El tema es un poquito largo, así que hay que ir iniciando. Mm, No se preocupen, voy a dar un tiempo más para que puedan ingresar sus compañeros y
poder tomar en cuenta la asistencia. Y bueno, el tema que nos reúne hoy es el tema de las enfermedades sistémicas y su implicancia en las patologías oculares, ¿no? Y son muchas en realidad, no vamos a describir todas, pero sí por lo menos tener una idea de cómo estas enfermedades pueden implicar en algunos casos el diagnóstico, eh, o sea, el pronóstico de la enfermedad, todas las implicancias que puede haber en el globo ocular, ¿no? Y algunas consecuencias directas a nivel visual, ¿no? Que se puede observar. Entonces, en primer grupo llamaremos a las enfermedades endocrinológicas y dentro de ellas pues hay una enfermedad muy prevalente que es la diabetes mellitus, ¿verdad? La diabetes mellitus en sí ya es importante porque sabemos que a nivel mundial eh, en las estadísticas que se han hecho, por ejemplo, para el 2019, había 463 millones de adultos en todo el mundo con diabetes, ¿no? Y las proyecciones que se hicieron en ese tiempo al 2045, se preveía que esta cifra aumentaría a 700 millones de personas, ¿no? Entonces, algo muy prevalente que lo vamos a encontrar en nuestra práctica médica diaria, sea la especialidad que tengamos. Y bueno, la diabetes mellitus ya saben que tiene una implicancia sistémica, ¿no? Y puede dar un mayor riesgo de complicaciones a nivel macrovascular, con infarto miocardio, incremento de 3 a 5 veces, un accidente cerebrovascular hasta el doble de vez o 2 veces más, ¿no? De riesgo. Y a nivel microvascular, pues tenemos implicancias a nivel renal como la nefropatía, neurológico como la neuropatía, y, a nivel oftalmológico muy importante la diabetes porque puede incrementar el riesgo de hasta 20 veces de ceguera. ¿Ya? Entonces esa implicancia es bastante importante porque tenemos que saber llevar bien a un paciente con diabetes de manera multidisciplinaria, ¿no? No solo el endocrinólogo interviene ahí, en el neurólogo y de nuestra parte el oftalmólogo, ¿no? Y bueno, la retinopatía diabética es la principal implicancia, ¿no? De la diabetes en el globo ocular. Seguramente lo abordarán con mayor detalle en una clase donde hablen de retinopatías, ¿no? Vasculares, y en este caso la diabetes, o como la hipertensión arterial, pero en este caso mencionaremos que todas estas complicaciones se van dando por diversos factores, ¿no? El principal factor que tenemos es cuánto tiempo uno está con diabetes mellitus, ¿no? A más tiempo hay mayor riesgo de generar daños a nivel ocular, ¿no? Otro de los principales riesgos es cómo va el control de la diabetes, ¿no? Por eso todo paciente con diabetes mellitus en los controles oftalmológicos les pedimos un control de glucosa, pero también la hemoglobina glicosilada, ¿no? Siempre buscando que esa hemoglobina glicosilada esté menos de 7 para ayudar a que una glucosa mal controlada no contribuya a daños como la retinopatía diabética o el edema macular diabético que se genera en estos pacientes. También, si un paciente tiene otros factores como una presión arterial elevada, la dislipidemia también pueden contribuir a un mayor daño a nivel del globo ocular. Y hay factores que pueden ser prevenibles como el fumar. Tenemos que pedir a estos pacientes que dejen fumar y el control de su peso, ¿no? Y la carga genética, que bueno, eso ya no es modificable y sí, de todas maneras, uno lo tiene en cuenta. Pero tenemos otras implicancias de las que vamos a hablar acá hoy día, que no son directamente la retinopatía diabética, sino cambios por una glucosa elevada, ¿no? Por ejemplo, uno de esos cambios
es que un paciente con diabetes mellitus puede tener cambios refractivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene mayor glucosa a nivel sanguíneo, también esta glucosa se incrementa a nivel del humor acuoso y, y por ende también esto influye también en la permeabilidad de la cápsula del cristalino. Entonces ingresa mayor cantidad de glucosa dentro del cristalino y esta glucosa atrae más cantidad de agua. Entonces hay un aumento del volumen del cristalino y hace que este cristalino, que ya de por sí tiene una función de un lente, ¿no?, convergente, se vuelva más convergente, ¿no? Al volverse más convergente, pues este cristalino tiende a la miopización, ¿no? Un paciente eh, puede cambiar su medida refractiva volviéndose más miope cuando la glucosa está elevada. Lo bueno que esto es reversible y cuando la glucosa llega a sus valores normales, pues tiende a la hipermetropía, o sea, disminuye su volumen antero-posterior y el paciente puede llegar a la normalidad refractiva para ese paciente, ¿no? Entonces, es un fenómeno refractivo. Cuando aumenta la glucosa, aumenta o sea, se miopiza el paciente, ¿no? Se miopiza el paciente, ¿ya? Otro cambio que vamos a tener en los pacientes con diabetes mellitus es la tendencia a las cataratas. Si son muy jóvenes, como en pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Tienden a ser cataratas bilaterales, unas cataratas que se inician en la región subcapsular, tanto anterior como posterior, ¿ya? Por ejemplo, estas son cataratas que se están formando a nivel subcapsular anterior, ven como pequeños copos de nieve, le dicen, ¿ya? Y que se van juntando poco a poco hasta dar una opacidad del subcapsular anterior. También pueden verse esas opacidades a nivel subcapsular posterior, ¿no? En la cápsula posterior. Y van a dar unas cataratas blanquecinas, lechosas, ¿no? En los pacientes que tienen diabetes tipo 2, también la catarata puede presentarse, pero esa catarata senil que normalmente se da sobre los 60 años, esta catarata senil se vuelve más temprana, ¿no? Se presenta más tempranamente. Pacientes con diabetes mellitus presentan cataratas seniles 40, 50 años, ya tienen cataratas marcadas y además su evolución se ve más acelerada. Otro aspecto que se tiene en cuenta en los pacientes con diabetes mellitus a nivel ocular es la presencia de glaucomas neovasculares. Estos se desencadenan en todo caso en el origen de una retinopatía diabética, ¿no? Como sabemos, en las retinopatías diabéticas, pues hay neoformación de vasos, ¿no? O sea, primero daño endotelial, fuga de exudados, también hemorragias, ¿no? Como al inicio como microaneurismas y luego como hemorragias intrarretinales, que vemos por aquí. Y luego neoformación de vasos, ¿no? Tratando de suplir áreas no perfundidas, ¿no? Donde ha habido hemorragias o exudados. Y luego esas áreas no perfundidas pues generan un factor llamado el factor de crecimiento endotelial que trata de generar nuevos vasos para suplir áreas no perfundidas, como habíamos mencionado. Ese factor de crecimiento endotelial puede actuar a través, a nivel de la retina, pero también a nivel del vitrio, generando proliferaciones vitreoretinianas, ¿no? Que luego, si se traccionan, pueden generar desprendimientos de retina traccionales, ¿no? Y sangrado a nivel del vitrio, como el hemovitrio. Bueno, este factor de crecimiento endotelial no se queda ahí, puede ir al segmento anterior y puede pasar al ángulo iridocorneal, ¿no? Entonces, en este ángulo iridocorneal, si se forman mallas, como ven acá, mallas vasculares a nivel del ángulo iridocorneal, le vamos a llamar estos vasos, van a ser llamados rubiosis, ¿ya?
Y estas mallas iridocorneales van a generar una dificultad del paso del humor acuoso o evacuación del humor acuoso, ¿no? Acá, por ejemplo, en este iris podemos ver claramente la rubiosis, que son los vasos que van desde el borde del iris hacia la periferia, ¿no? Hacia el ángulo iridocorneal. Entonces, estos pacientes van a tener glaucoma, o sea, van a tener primero aumento de la presión intraocular y van a generar este aumento de presión intraocular daño del nervio óptico, ¿no? Vamos a llamarlo un glaucoma neovascular. Entonces, eso hay que tener en cuenta en pacientes diabéticos de larga data mal controlados y muchas veces con retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Y bueno, como habíamos hablado, también hay implicancias neurológicas y a nivel ocular, todo lo relacionado a las neuropatías craneales en los nervios que ayudan a los movimientos oculares, ¿no? Los músculos extrínsecos oculares. Entre ellos, el tercer par craneal es más frecuente, pero también pueden estar implicados el cuarto, el sexto y el séptimo, que es el facial, ¿verdad? Entonces, todo ello va a implicar que un paciente con diabetes mal controlada puede hacer un debut con un dolor intenso retroorbitario, pero sobre todo puede presentar una parálisis, ¿no? Una parálisis facial, ¿ya? Y además puede presentarse con tosis, caída del párpado en el lado afectado y una desviación del globo ocular, como vemos acá, hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Una desviación del globo ocular de acuerdo al par craneal afectado, ¿no? Y con la característica de que al hacer los vasos más pequeños, ¿no? Los capilares más pequeños, ¿no? Internos al nervio, los que son afectados, no va a estar afectada los reflejos pupilares, ¿no? En estos pacientes tienen un reflejo pupilar normal. Entonces ellos nos permite diferenciar, por ejemplo, con síndromes compresivos, ¿no? Del nervio óptico o del tercer par craneal en el cual sí va a haber una afectación del reflejo pupilar, ¿no? En esos pacientes pueden encontrar un defecto pupilar al frente relativo. En estos casos de los pacientes diabéticos, no. Es típico que llegue un paciente con una parálisis facial o una caída del párpado superior, una tosis, y con un ojo desviado hacia afuera, ¿no? Un estrabismo, ¿no? Con desviación temporal, ¿no? Hacia afuera. Entonces, eso ténganlo en cuenta también en esos pacientes. Ya pasando a otra patología, a ver un momento, vamos a revisar un poco la asistencia. Tengo acá 30, 27, 29. Vamos a tomar en cuenta. Hasta ahí, todo bien, se ha escuchado bien. ¿Alguna duda, pregunta con los diabéticos a nivel ocular? Hola, ¿me confirman? Está claro, doctor. Excelente. Entonces, seguimos. Muy bien. Entonces, estoy tomando en cuenta los que están presentes ahora. Si luego hay alguien que ha faltado por algún motivo, por favor, con su delegada, me hace presente para tenerlo en cuenta, ¿ya? Listo, entonces. Bueno, entonces seguimos y este grupo dentro de las enfermedades endocrinológicas tiene que ver con el hipertiroidismo, ¿no? Estos cambios que vamos a ver a nivel ocular. Típico de un hipertiroidismo, pues todos sabemos cuando vemos una persona con exoftalmos, ¿no? Entonces eso ya, y vemos si tiene bocio, entonces, y el hipertiroidismo ya vemos que cursa con ciertas características como taquicardia, ¿no? Entonces, eh, eso es identificable, ¿no? Entonces, hablar de eso y ahora especificar algunos detalles más que se presentan en estos pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Eh,
a nivel del globo ocular, y no solo del globo ocular, sino de la órbita, hay cambios, ¿no? Debidos al mismo origen que generan esos cambios a nivel de la glándula tiroides, ¿no? Una glándula tiroides hipertrofiada se debe a que también existen receptores, ¿no? De TSH, ¿no? Y receptores del factor de crecimiento similar a la insulina en los tejidos orbitales, ¿ya? Tanto en músculos externos de la órbita y tejido adiposo. Similares a esos receptores a los que se encuentran en la tiroides, ¿no? Entonces estos receptores de TSH, del factor de crecimiento similar a la insulina, van a ser estimulados, ¿no? Estimulados por estos autoanticuerpos, y lo que va a generar es que con su unión y activación va a generar antígenos, activación de antígenos va a generar la presencia o activación de fibroblastos orbitales, ¿no? Y además se va a activar una cascada inflamatoria, ¿no? Con reclutamiento de células T, producción de citocinas y posterior proliferación también de complejos de miofibroblastos y adipocitos. Va a haber adipogénesis, ¿no? Y síntesis de glicosaminoglicanos, ¿no? Entonces, todos estos cambios que se dan a nivel de la órbita, ¿no? Músculos extrínsecos, grasa periocular, vamos a llamarlo como una remodelación, ya, orbitaria, una remodelación periorbitaria en todo caso, ¿no? Y eso va a generar cambios que vamos a ver o evidenciar eh, en estas diapositivas próximas, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, vemos cambios como la evaluada o mencionada como retracción palpebral, ¿no? Entonces, un paciente con hipertiroidismo, vamos a ver que el párpado deja ver, ¿no? Eh, la esclera superior la esclera superior, ¿no? Por ejemplo, comparamos estos dos ojitos en esta parte superior a la córnea, ¿no? Vemos la esclera que se ve, la esclera superior. Y en todos estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque el párpado superior sufre cierta retracción, ¿no? Retracción palpebral. Y pues a cada una de las características que sufren estos pacientes llevan algunos nombres. Por ejemplo, hablamos del signo de Dalrymple, el que vemos en esta imagen por acá, ¿no? El signo de Dalrymple. Cuando hay una retracción tónica del párpado superior, de tal modo que se pone al descubierto la esclerótica por encima de la córnea, siendo este el signo más frecuente, ¿no? Y se puede observar inclusive antes del exoftálmos, ¿no? Siempre examinando al paciente en posición primaria, ¿no? La posición primaria es ese paciente que uno le dice que mire de frente, como mirando hacia el infinito, ¿no? Entonces es la posición primaria. Hay otros signos como el signo de Kocher, que vemos en esta imagen de aquí, que se menciona que es una mirada fija, como que da un aspecto de una persona atemorizada o con temor, o una fijación atenta marcada, ¿no? Entonces, o el signo de Von Graf, que es un descenso retardado, ¿ya? O incompleto del párpado superior cuando se pide al paciente que mire hacia abajo, ¿no? Entonces hemos pedido a este paciente que mire hacia abajo. Aquí no hay ningún problema, pero en este lado, ven, hay un descenso retardado del párpado superior. Como ven, generalmente se puede afectar bilateralmente, es lo más frecuente, pero puede iniciarse asimétricamente, ¿no? Primero un ojito y después el otro. ¿Ya? Pero al final todos más frecuentemente terminan siendo bilaterales. Luego tenemos miopatías restrictivas, o sea, dificultades los movimientos oculares, ¿ya? Que pueden aparecer contracturas de los músculos oculares y limitación en sus movimientos, ¿no?
por un factor mecánico en todo caso, ¿ya? Por ejemplo, en la enfermedad de Graves se afecta principalmente el recto inferior, también el recto medial, los músculos rectos superiores, ¿no? Y acá lo podemos ver en esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, lo que es más frecuente, por ejemplo, en esta imagen inferior, cuando se pide al paciente que mire hacia abajo, ¿no? Acá está muy bien, el paciente puede mirar hacia abajo, pero acá el globo ocular no desciende, ¿no? Entonces hay una limitación de la depresión del ojo derecho por una restricción debido a una afectación del músculo recto inferior, ¿no? Y acá, de igual manera, decimos al paciente que mire hacia arriba y este ojo se queda estático, ¿no? No puede elevar la mirada en el ojo izquierdo y hay un defecto de elevación del ojo izquierdo, ¿no? Ahí estaría afectado el recto superior, ¿verdad? Y bueno, el exoftalmo que habíamos hablado, que puede ser simétrico o asimétrico, y que la implicancia que tiene esto es que primero no va a haber un adecuado cierre palpebral, ¿no? Puede estar sumado a la retracción palpebral que habíamos hablado. El exoftalmos también no permite que se cierre adecuadamente el globo ocular. Y también va a haber una exposición de la córnea, ¿no? Entonces eso a veces es el principal problema, generando queratitis, inflamaciones corneales, úlceras corneales, y luego esa exposición puede generar que se infecten, ¿no? Entonces ahí pueden haber queratitis bacterianas con daños graves, ¿no? A nivel del globo ocular, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Y también estos cambios, habíamos dicho que hay una remodelación de la grasa, de los músculos, pero también una cascada inflamatoria que se activa, ¿no? Entonces podemos encontrar edema periorbitario, quemosis, ¿no? Prolapso de grasa de los párpados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y cuando esta remodelación daña en el polo, bueno, en todo caso en la periórbita, y, y esta remodelación comprime sectores tan importantes como el nervio óptico, puede generar un inicio, un edema papilar, y luego si se vuelve permanente o no se da un tratamiento oportuno, una atrofia óptica con una ceguera permanente, ¿no? Como vemos acá en esta tomografía, este remodelamiento, ¿no? De los músculos y de la grasa puede hacer una compresión a nivel posterior del nervio óptico, ¿no? Generando, como les decía, un inicio de edema de papila y luego una atrofia. Entonces, el tratamiento en estos casos, pues, al inicio, pues, es pedir a los pacientes que dejen de fumar, porque eso incrementa los síntomas y signos orbitarios, ¿no? Y luego vamos a optar por terapias como las terapias médicas, ¿no? Con tionamidas, pues haces una tirectomía, ¿no? Luego, a nivel ocular, cuando son casos leves, cuando hay solo exoftalmos o exposición corneal, podemos usar humectantes, ¿no? Lágrimas para humectar la córnea, evitar que se generen úlceras corneales. Y pueden usarse también parches oculares, ¿no? Para ayudar al cierre palpebral. Y si hay casos de desviación del globo ocular, ¿no? Usar prismas, ¿no? Ya cuando va avanzando la gravedad, como en los casos más moderados, ¿no? Donde hay más proptosis o hay compromisos de músculos extrínsecos, ¿no? O cuando hay formas severas con ya compromiso de la córnea y pérdida de la visión, pues se tiene que optar por terapias inmunomoduladoras. Y en el caso de que, por ejemplo, habíamos mencionado que se comprime el nervio óptico, pues hay que realizar cirugías, ¿no? Para descomprimir el nervio óptico, ¿no? Esto ven esta imagen de la órbita en la cual las paredes, ¿no? Pueden ser las paredes inferiores, las paredes internas o las paredes laterales de la órbita, se extraen, ¿ya?
para hacer una descompresión orbitaria, ¿no? Lo que se busca es que se cree un mayor espacio donde pueda estar toda esa grasa o un músculo, ¿no? Hipertrofiado, inflamado, ¿no? Y disminuir la compresión hacia el nervio óptico, ¿no? Entonces, como ven acá las paredes, se ha extraído las paredes, en este caso laterales, inferiores, pueden ser las paredes mediales también, ¿no? Entonces ahí es algo que se requiere con urgencia, ¿no? Otra patología que podemos ver, y bueno, acá revisando solamente un signo importante, es el hiperparatiroidismo, ¿no? En la cual se va a producir un depósito intracelular de cristales de hidroxiapatita cálcica en las células basales del epitelio de la córnea, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poder ver como se observa acá, que le llamamos una queratopatía en banda, ¿no? Ven esta área más opaca, ¿no? A nivel central de la córnea, como una banda, por eso le llaman queratopatía en banda, y está limitada pues por el espacio interpalpebral, ¿no? O sea, sobre donde cubre el párpado superior está bien, no está afectado, y donde cubre el párpado inferior también está afectado. O sea, el área que está afectada es el espacio interpalpebral, ¿no? Y va a una queratopatía, una opacidad en banda, ¿no? Eso en el hiperparatiroidismo, y en el hipoparatiroidismo, muy similar a las diabetes que había mencionado, de las diabetes tipo 1, se van a formar cataratas, ¿no? Subcapsulares anteriores y posteriores, ¿no? Entonces, es importante, tiene que ver también en el metabolismo de la glucosa en esta patología, ¿no? Y por eso es que forman este tipo de cataratas, ¿no? Otro grupo que vamos a mencionar son las enfermedades hematológicas, ¿no? Y qué desórdenes oculares generan, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades hematológicas, pues una de ellas y bastante importante es la anemia falciforme, ¿no? En realidad, lo que se ve en esta patología es que hay variantes mutantes de la hemoglobina, ¿no? Que normalmente en mayor frecuencia tenemos la hemoglobina A, pero si hay una mutación a nivel del aminoácido 6, ¿no? Pueden generar ciertos hemoglobinas mutantes, ¿no? Por ejemplo, si encontramos una alteración, ¿no? En la cadena beta del aminoácido en posición 6, que es el ácido glutámico, si se reemplaza por valina, podemos tener una hemoglobina mutante S, ¿no? También este ácido glutámico en posición 6 se puede reemplazar por lisina, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a hablar de una hemoglobina mutante C. Bueno, estas combinaciones pueden dar drepanocitosis, ¿no? De tipos SS, que es la anemia falciforme propiamente dicha, la combinación de drepanocitosis AS, que es la que tiene rasgos falciformes, y combinaciones como la drepanocitosis falciforme con hemoglobina C, ¿ya? Que es la drepanocitosis SC. Y así hay combinaciones, ¿no? De ellas recordar que la que da formas sistémicas menos graves, pero a nivel ocular más graves, es la drepanocitosis SC. La drepanocitosis, pues, la anemia falciforme o drepanocítica, o la que tiene rasgos falciformes, ¿no? La SS y la S, pues tiene más implicancias sistémicas, pero a nivel ocular menor implicancia ocular, ¿no? Bueno, y eso, entendiendo eso, que también pueden haber casos en los que se ve afectada
la cadena beta y puede estar ausente, como en los síndromes talasémicos, y pues puede haber una hemoglobinopatía, ¿no? Beta talasémica, unida también a una drepanocitosis, entonces son casos más graves, ¿no? ¿Y qué va a generar todo esto a nivel sistémico y al final ocular, ¿no? Sobre todo a nivel vascular, va a generar agregación, ¿no? De glóbulos rojos y luego van a tener mayor fragilidad y poder romperse, generar áreas de trombosis, ¿no? Y también de oclusión periférica, ¿no? De vasos. Vasos desde la conjuntiva, como vemos acá, que estos vasos conjuntivales pueden ocluirse y generar este signo llamado el signo de Patton, o de vasos enroscados también le dicen, que forman o esta forma de coma, o también pueden formar vasos tortuosos, ¿no? Debidos a una oclusión vascular. Ven esta área más con un calibre más incrementado y un área menos profundidad, más delgada, ¿no? Y en este tipo de drepanocitosis vamos a tener cambios proliferativos y no proliferativos, ¿no? Los cambios no proliferativos son estos como generación de isquemias maculares, ¿no? En general, esta es una angiofluorescinografía, ¿no? Donde se ha colocado fluoresceína a nivel sistémico para poder ver los vasos, ¿no? Los vasos de la retina, ¿no? Por hiperfluorescencia, ¿no? Esos vasos que ven de color que se iluminan es debido a la hiperfluorescencia. Bueno, en el área central de la retina, en la mácula, pues hay un área que es avascular y no se va a generar hiperfluorescencia y siempre va a ser oscura, pero en estos casos de isquemia macular esa área esa área avascular pues se va a incrementar, ¿no? Hay un mayor área vascular y se va a ver más oscura, ese centro oscuro se va a ver de mayor tamaño. Luego estos fenómenos vasoclusivos pueden generar hemorragias intrarretinales o prerretinianas también, llamadas en parte en salmón, que después se pueden reabsorber, ¿no? Y generar atrofias, ¿ya? E hiperplasia del epitelio pigmentario de retina, ¿no? Entonces le van a llamar en sol negro, ¿no? Y también áreas atróficas alrededor, como ven esas manchas blanquecinas, ¿no? Alrededor de las hiperplasias de la EPR, que le van a llamar el sol, estallido del sol, ¿no? Un sol en estallido, ¿no? Entonces, llevan diversos nombres de acuerdo a las características que vean, ¿no? O también pueden haber depresiones maculares, en todo caso atrofias, ¿no? Regiones atróficas. Y van a implicar eso en la agudeza visual, ¿no? Y bueno, y luego tenemos otra etapa proliferativa que le llamamos, en las cuales los vasos periféricos, ¿no? Al inicio van a detener su crecimiento, ¿no? O en todo caso van a generarse fenómenos oclusivos, ¿no? A nivel periférico y van a detener su perfusión periférica, ¿no? Vemos acá, miren, igual en esta imagen de fluorescenografía, en la cual esta área oscura quiere decir que no hay perfusión en toda esta área, ¿no? Los vasos, la perfusión de los vasos ha quedado solo hasta este sector nada más, ¿no? Van a detener. Luego, esta área no profundidad puede generar factor de crecimiento endotelial y puede generar neovascularización, ¿no? Y esa neovascularización la vamos a ver como vasos sacacorchos, como ven acá, ¿no? Y luego esos pueden sangrar, y acá vemos ese sangrado, que esas son las hiperfluorescentes, esas manchas, que en realidad es sangre que está escapando de los vasos, llamados imágenes en abanicos de mar, ¿no? Por la imagen. Luego, otra enfermedad bastante importante dentro de las enfermedades hematológicas es la leucemia, que como ya saben son neoplasias malignas, ¿no? De las células madre hematopoyéticas. Y estas
se deben a que hay una invasión por células inmaduras llamadas blastos en la médula ósea, ¿no? Entonces, las implicancias oculares pueden deberse a una infiltración directa de estos blastos a nivel del globo ocular o más frecuentemente a causas secundarias, ¿no? que genera la leucemia, como son anemia, trombocitopenia e hiperviscosidad. Entonces, acá vemos fenómenos como ya fenómenos secundarios que les había dicho los más frecuentes, por ejemplo, hemorragias intrarretinales a nivel de capa de fibras nerviosas, que son hemorragias en llama, ¿no? En múltiples cuadrantes, ¿no? ¿Ya? Pueden también haber exudados, estas manchas amarillentas se llaman exudados, ¿no? Y pueden haber hemorragias preretinianas, subhialoideas o naviculares, le llaman naviculares porque hay este nivel, ¿no? Superior, como una nave o un barco, ¿no? ¿Ya? O premaculares, ¿no? Preretinianas premaculares, entonces eso podemos encontrar por efectos secundarios, como habíamos dicho. O también las manchas de Roth, que no son únicas de las leucemias, también las podemos ver en caso de sepsis o traumas, pero en este caso también, ¿no? Un área periférica de hemorragia con un área central de fibrina, ¿no? Las características de las manchas de Roth. Y también podemos encontrar neovascularizaciones, ¿no? También habíamos mencionado las implicancias de la invasión blástica, ¿no? A nivel de depósitos corioretinales, ¿no? Más profundos, ¿no? Como vemos acá hay sobre elevación de la retina, pero también hay líquido a nivel corioretinal y una infiltración directa, ¿no? Que ya acá se ven como unos nódulos grisáceos, ¿no? Ven en toda la retina, que le llaman la imagen el piel de leopardo, ¿no? Y también puede involucrar al tejido periorbitario, ¿no? Como se da en los niños principalmente, ¿no? Entonces puede generar también compresión del nervio óptico, el oftalmo, entonces hay que tener en cuenta esas implicancias a nivel ocular de estas patologías. Listo. Bueno, un último grupo que vamos a mencionar son las manifestaciones oculares en las enfermedades de colágeno. Y entre ellas tenemos el lupus, ¿no? El lupus eritematoso sistémico. Y en este caso el mecanismo puede darse por depósito de complejos inmunes, por citotoxicidad de los anticuerpos, o también mecanismos similares que ya no van a dañar directamente el globo ocular, sino por ejemplo las glándulas lagrimales, generando síndrome de Sjögren secundario y con ello queratoconjuntivitis seca, ¿no? ¿Por qué será importante encontrar o evidenciar implicaciones oculares? Porque estas participan de test o índices de severidad del lupus, ¿no? Por ejemplo, en el SLEDAI o en el VILAC tenemos cambios a nivel ocular que van a dar un puntaje característico y poder colaborar con la actividad que está teniendo esta enfermedad, ¿no? Uno de los cambios que tenemos son edemas palpebrales, ¿no? Placas eritodematosas, ¿no? No infiltrativas, como vemos en este paciente, ¿no? Luego la presencia de epiescleritis y escleritis también, ¿no? La epiescleritis menos peligrosa, pero sí un marcador de actividad, y la escleritis peligrosa porque podría implicar no solo el polo anterior, sino ir hasta polo posterior y generar una neuritis, ¿no? Entonces, importante hacer el diagnóstico de eso. Y también cambios como la escleritis anterior necrotizante, en la cual podemos saber un adelgazamiento escleral, ¿no? Por eso es que vemos estas áreas más del color de la uvea adyacente, ¿no? Y además, algo bien frecuente cuando hay lupus activo es encontrar manchas algodonosas a nivel de la retina, ¿no? Estas manchas que ven acá, amarillo o blanquecinos en toda la retina, que en realidad son infartos a nivel de la capa de fibras nerviosas, ¿ya? Entonces estos microinfartos al final
desaparecen cuando la actividad del lupus regresiona, pero al final quedan microdaños, pues, ¿no? A nivel de capa de fibras nerviosas que hay que tener en cuenta. Otra patología que tenemos en estas enfermedades de colágeno es la esclerodermia sistémica, ¿no? A nivel ocular, en todo caso a nivel palpebral, vamos a tener una piel apergaminada, encartonada, ¿no? Que no va a permitir el cierre adecuado palpebral. Pueden cursar también con ojos secos severos y epiescleritis. Y a nivel de la retina, pues van a ver presencia de exudados y hemorragias intrarretinales, ¿no? Otra patología importante también es la artritis reumatoide, ¿no? En la forma adulta, que va a tener que, entre sus principales características, la escleromalacia perforante. ¿Ven? Como estas áreas de nódulos de adelgazados en la esclera pueden ir creciendo y generar una perforación, ¿no? A nivel de la esclera, ¿no? Entonces, esa es una de sus principales complicaciones en la artritis reumatoide, ¿no? Sin embargo, la principal y más frecuente en la consulta es el ojo seco, ¿no? El ojo seco debido a un síndrome de Sjögren por un daño, a nivel de glándulas lagrimales, ¿no? Que hay que tratar y diagnosticar de manera oportuna para no tener daños a nivel de la córnea, ¿no? En la artritis reumatoide juvenil sabemos que la oligoarticular es la más frecuente, ¿ya? Tenemos también la forma poliarticular y la sistémica, o la llamada la enfermedad de Still, ¿no? Que cursa ya con cambios sistémicos como fiebre, ¿no? Entonces, en estas artritis reumatoides juveniles, inicialmente no hay lesiones o síntomas graves, pero el detalle aquí es que al ser una enfermedad que inicia tan temprano, ¿no? Requieren muchas veces tratamiento largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos pacientes pueden tener una buena agudeza visual, pero tener uveitis con precipitados retroqueráticos finos que no les afecta su visión. Y al tratarlos, pues podemos a la larga, por ejemplo, con corticoides, generar también complicaciones como glaucomas, ¿no? O cataratas. Entonces, estos pacientes hay que tener cuidado con el uso de corticoides, ya que sus principales molestias son dadas por las uveitis crónicas que tienen estos pacientes, ¿no? Y una uveitis crónica, si no es tratada, también puede crear complicaciones, ¿no? Como las sinequias posteriores, debido a una inflamación y se adhiere el iris a la córnea y puede aumentar la presión intraocular, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener glaucoma por estas sinequias posteriores o también por el tratamiento crónico con corticoides que pueden generar un glaucoma o también cataratas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otra patología es la dermatomiositis, ¿no? Que se presenta en pacientes de edad media y presentan dermatitis, dolor muscular y edema, ¿no? Por ejemplo, a nivel ocular, edemas palpebrales, ¿no? Con coloración heliotropo. Además pueden presentar estos pacientes escleritis, nistagmus, parálisis de músculos oculares y en la retina estos exudados algodonosos que habíamos mencionado antes, ¿no? Otra patología es la poliarteritis nodosa, ¿ya? Que se genera con una angeitis necrotizante de vasos de mediano y pequeño calibre. Se da en pacientes de 20 a 50 años, cursa con fiebre, pérdida de peso, artralgias y otras implicaciones, ¿no? Como infarto del miocardio, enfermedades renales y cambios sistémicos, ¿no? En la poliarteritis nodosa lo que vamos a encontrar en el segmento anterior son estas queratitis, ¿no? Ulcerativas periféricas, ¿no? Ahí se forman úlceras con estas áreas más pigmentadas, ¿no? Blanquecinas, que le llaman melting, ¿ya? Y que pueden generar perforaciones, ¿no? Perforaciones periféricas
como vemos en este lado, ¿no? Que en la cual el iris, ven, se ha ido hacia la periferia tratando de cerrar esa, esa comunicación con el exterior que ha generado esta ulceración. ¿Ya? A nivel posterior vamos a tener oclusiones de la arteria de la retina, neuropatías ópticas, manchas algodonosas, vasculitis, hemorragias intraretiniana. Como ven, estas enfermedades reumatológicas tienen muchas características comunes. Y por último, vamos a hablar de arteritis temporal de células gigantes, ¿no? Que se da en personas mayores de 65 años, con signos sistémicos como pérdida de peso, fatiga, artralgias, ¿no? Cefalea. Y lo característico es esta sensibilidad del cuero cabelludo y una palpación de arterias temporales, ¿no? Y una dolor o claudicación a la masticación. En estos casos lo que hay que tener en cuenta es que pueden tener una pérdida brusca de la visión, ¿no? Por oclusión de las arterias ciliares cortas, ¿no? Y puede empezar en un ojo y continuar con el otro ojo, ¿no? Entonces lo que van a generar son neuropatías isquémicas, tanto anteriores como posteriores, ¿no? Entonces hay que buscar en las anteriores que haya un poco de edema y palidez de papila, ¿no? Y en las posteriores, ya que no vamos a encontrar el edema y la palidez de papila, pues un defecto pupilar aferente relativo puede ayudar con el diagnóstico, ¿no? En ellos lo importante es iniciar un tratamiento rápido, incluso antes de hacer una biopsia de las arterias, ya que de lo contrario pueden generar una ceguera permanente, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Listo, entonces eso es la verdad es un pantallazo de todas las implicancias que podemos tener a nivel ocular, pero que espero que les sirva para que puedan tener la iniciativa de poder investigar no solo en sus rotaciones, en esta rotación de oftalmología, sino en su rotación de medicina interna, endocrinología, reumatología, y bueno, seguir investigando al respecto. Listo, chicos, si tuvieran alguna consulta lo pueden hacer por un mensaje, y de lo contrario, pues, desearles suerte, que sigan llevando bien el curso. Una epigleitis y una escleritis, el test de fenilefrina. Colocamos fenilefrina, bueno, su compañero, ¿no? Akemi me acaba de preguntar eso. Colocamos fenilefrina y los vasos de epiesclerales van a hacer vasoconstricción y se va a aclarar, pues, ¿no? Ese rojo que ven se va a blanquear, ¿no? Van a hacer vasoconstricción. En cambio, si es una escleritis no va a pasar eso, ¿no? Va a seguir el ojo rojo, ¿no? Entonces el test, como habíamos mencionado, de fenilefrina. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Es bastante fácil, ¿no? Una gotita de fenilefrina en cada ojo y esperar unos minutos y van a ver cómo cambia, ¿no? Si es una episcleritis, el ojo blanco. Si es una escleritis, no va a pasar nada, va a seguir el ojo rojo. Listo, chicos, un gusto haber compartido con ustedes hoy día y ya les doy permiso para que puedan pasar a su siguiente clase. Por ahí. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.